Pero si cumples todo, si tienes todas las distancias, todas las instalaciones, todas las medidas y tu proyecto cumple con todo, ¿por qué ahora vienen y te dicen que no te dan la licencia de actividad? ¿Por qué? ¿Qué es eso del urbanismo? Si tú estás haciendo una obra de adecuación de interiores, ¿por qué te vienen a hablar de urbanismo? ¿Qué narices será esto? Pues sí, tiene sentido. Tiene sentido y vamos a hablar de por qué tiene tanto sentido. Y de hecho es algo que muchas veces se ignora o involuntaria o voluntariamente. Pero tiene todo el sentido. Bienvenidos al podcast Entre lápices y pantallas, podcast en el que hablamos de todo lo referente al mundo de la oficina. Soy Eduardo Arazola, eduardoarazola.com, y este episodio está patrocinado por EASAEDRO, la comunidad líder en español de habla hispana de Facility Management y gestión de oficinas. Puedes entrar en easaedro.com y ver todas las ventajas que ofrece. Bien, parece que cuando se habla de una implantación de oficinas, como la gran mayoría de los casos se trata de adecuaciones interiores, hablar de urbanismo no tiene mucho sentido. En algunos países, esta cuestión del uso compatible de urbanismo se restringe mucho a ámbitos más específicos. Pero en otros, los usos compatibles urbanísticos están presentes en todo. En todo y en las oficinas también. Cuando se hace una zonificación o se hace un plan urbanístico, a las referencias catastrales se les asigna un uso que se engloba dentro de una categoría. Sea por referencias catastrales, sea por zonas, sea por características, a lo mejor en esta zona se pueden hacer oficinas en planta baja y primera, pero ya a partir de la planta segunda no. O se pueden hacer oficinas siempre y cuando los locales tengan más de tal superficie o menos de tal superficie. O en esta manzana sí, en esta siguiente manzana no, a partir de esta calle o más allá de esta otra, o al lado de este parque, lo que sea, lo que sea. Los planes urbanísticos definen todo eso. Sean planes generales, sean normas subsidiarias, sean planes de ordenación general, lo que quieras, lo llamen como lo llamen en el lugar en el que tú estés. Los planes urbanísticos definen los usos. De ahí que se conozcan zonas residenciales, zonas de negocio, porque además durante mucho tiempo en el urbanismo ha existido un concepto que llaman zonificación, en el cual hacían prácticamente exclusividad de áreas. Entonces, si una zona de la ciudad era para oficinas, pues en esa zona solamente se ponían oficinas, edificios de oficinas. En las zonas residenciales, pues solamente viviendas. Con el paso del tiempo, el urbanismo ha evolucionado hacia mezclar mucho más y hacer zonas en las que haya una mayor complejidad de usos. Sin embargo, no es difícil pensar en muchas ciudades donde en zonas de oficinas, a partir de una cierta hora de la tarde o de la noche, no queda nadie, se quedan desiertas, cuando a lo mejor a las 12 de la mañana es un hervidero de personas que apenas caben y apenas se pueden mover. ¿Por qué? Porque en horario laboral está plagado de personas porque son todo oficinas y cuando termina el horario laboral todo el mundo se va hacia los barrios residenciales y entonces esos barrios residenciales que durante el día estaban vacíos, por las noches están llenos. Y así sucesivamente. Como digo, a pesar de que con el paso del tiempo se ha ido haciendo un análisis más profundo y se han intentado evitar estas zonificaciones tan drásticas como se hacían antes, sí que el concepto en general también sigue predominando. Hay zonas que son predominantemente más comerciales, zonas que son predominantemente más residenciales, van marcándose según las compatibilidades de uso. ¿Qué son las compatibilidades de uso? Bien, que en un bloque de viviendas pueda haber solamente viviendas o pueda haber una mezcla entre viviendas y oficinas es algo relativamente fácil de entender. Igual que también puede ser relativamente fácil de entender que no puede haber una mezcla con la industria. No puede haber una fábrica de neumáticos en la planta baja donde en la planta segunda y tercera haya viviendas. Incluso
a nivel ya sectorial, a nivel de barrios, a nivel de sectores de urbanismo, es muy difícil que pueda haber una convivencia entre viviendas y zonas industriales dependiendo del tipo de industria. Dentro del término industrial hay muchísimos usos, hay muchísimas precisiones acerca de fabricaciones, almacenaje, emisiones o daños que pueda haber nocivos hacia viviendas que pueda haber cerca en cuanto a acústicas, químicas, cualquier motivo, ¿no? Peligrosidad incluso ante tema de presencia de fuego o de sustancias que puedan ser tóxicas, etcétera. Eso se entiende relativamente bien. Pues ahí existen usos que son incompatibles. ¿Qué ocurre con las oficinas? Generalmente el uso de oficinas y el uso de vivienda es bastante compatible, hasta cierto punto. ¿Por qué? Por la densidad de personas, por la diferencia de instalaciones necesarias. Entonces, en muchas ocasiones se permite que un local sea una oficina, o sea un restaurante, o sea cualquier otro uso, siempre y cuando pues exista la posibilidad, en el caso de los restaurantes, de extraer los humos y los olores de manera que no entren en las viviendas que están encima o colindantes. En el caso de una oficina, que puedan trabajar las personas siempre y cuando no tengan que pasar por zonas comunes de las viviendas, que puedan tener entradas y salidas separadas. En muchas ocasiones son cuestiones así, las que delimitan que se pueda o no hacer una oficina. Las oficinas tienen, al igual que ocurre con las viviendas o con cualquier otro uso, una normativa que cumplir. Son muchas las ocasiones en las que directamente a alguien le gusta un local, sea en un edificio de oficinas o sea en un local de planta baja de un bloque de viviendas, lo que sea, y directamente se pone a hacer el proyecto. Claro, al hacer el proyecto existe toda esta preocupación de cumplir con la accesibilidad, con las renovaciones de aire, con la iluminación, con la ocupación, con todos estos aspectos que vamos viendo también aquí en este podcast y que los profesionales tienen tan presentes. Sin embargo, en algunas ocasiones resulta que, habiendo cumplido con todo, has comprobado tus distancias de evacuación, has comprobado las aperturas de las puertas, has comprobado los anchos de los pasillos, has comprobado los recorridos alternativos, el número de salidas, las instalaciones de protección contra incendio, la señalización, todo. Y sin embargo, cuando solicitas la licencia de apertura de la oficina, se te deniega. ¿Por qué? Porque en ese local no está permitido hacer una oficina. Estás queriendo abrir un uso urbanístico no compatible con lo que el planeamiento de esa localidad ha marcado. Cuando revisas esa planificación urbanística, resulta que en ese local hay usos compatibles de diversas categorías, pero no está el de oficina. O no está el que sea más próximo a lo que tú estás haciendo. ¿Y entonces qué? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si tú quieres instalar una oficina en un local en el que está prohibido instalar una oficina, por mucho que cumplas con toda la normativa de evacuación, de incendios, de salubridad, de todo lo que tú quieras, no estás cumpliendo con la normativa urbanística. Sí, es cierto, tú estás haciendo una obra, digamos, de interiorismo. Y en muchas ocasiones, al ver que es una obra de interiorismo, muchas personas se despreocupan del término urbanismo. Pero es que ese término urbanismo es el que dice, para empezar, si ahí se puede hacer una oficina o no. Es de esas cuestiones que a la hora de hacer una prospección de edificios, a ver si te valen o no te valen para hacer la oficina que tú quieres, evidentemente tiene que ser de las primeras cuestiones que mires. Sin embargo, la experiencia dice que en muchísimas ocasiones no se mira o se da por supuesto. Y se da por supuesto por diversos motivos que puedan ser completamente erróneos. Por ejemplo, anda, pero si aquí había una oficina ya antes, ¿por qué a mí me deniegan la licencia de actividad? Bien, esa oficina que estaba ahí antes, ¿tenía licencia de actividad? ¿O se tuvo que marchar porque no se le concedía la licencia de actividad? Por ejemplo, ese antecedente, cuando lo hemos comprobado en tantísimas ocasiones, se acaba descubriendo por qué los inquilinos anteriores se marcharon.
Entonces, no es un buen precedente. No es un buen precedente el simplemente decir que ahí había una oficina, pues que pues yo también podía poner una oficina. Eso no tiene por qué. También hay situaciones singulares. Y entonces puede ser que no pueda haber oficinas de empresas, pero que sí que pueda haber oficinas públicas. Entonces, a lo mejor tú vas a un local en el que anteriormente había pues una oficina de servicio postal o de cualquier ministerio o de cualquier oficina de atención al público pública, oficina del público pública, efectivamente, de atención al público, seguridad social, cualquier cuestión pues eso, pública, que en el planeamiento o en la legislación de tu país exima de tener unos cumplimientos o que directamente esté especificado que en ese local no puede haber oficinas salvo que sean de uso público o de titularidad pública. Entonces, a lo mejor el ayuntamiento de tu localidad sí puede poner ahí una oficina de atención al público, pero si vas tú luego después como una empresa privada, el urbanismo no lo permite. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con este tipo de actuaciones, lo cierto es que los planes urbanísticos lo definen. Por lo tanto, te merece la pena antes de ponerte a tirar líneas para ver que cumplas con toda la distribución y demás, saber si eso que estás haciendo en algún momento va a poder tener una licencia de apertura. Ya hablaremos de los tipos de licencias, pero una cosa es la licencia de obras, que se te concede siempre que garantices que la obra que estás haciendo reúne las medidas de seguridad necesarias, tanto para trabajadores como para el entorno. Y otra cosa es la licencia de actividad, que se refiere al funcionamiento de la oficina una vez se ha terminado la obra. Durante la obra, vaya otra redundancia, hay obreros. Y cuando se ha terminado la obra, están los usuarios de la oficina. Las actividades son diferentes. Durante una obra puede ser que a alguien pues le caiga en la cabeza un trozo de madera. Ese riesgo hay que sopesarlo y hay que poner las medidas para que no ocurra. Una vez que se ha terminado la obra, ya ese riesgo de que haya un trozo de madera que le caiga a alguien en la cabeza, pues ya prácticamente no debería existir. Pero sí que hay que prestar atención a que en caso de incendio, las distancias que haya, las salidas estén bien señalizadas, los recorridos estén libres, los anchos de los pasillos, etcétera, etcétera, o la accesibilidad, o todas estas cosas de las que hablamos aquí, cumplan. Si no se cumple con ello, esa licencia de actividad será denegada. Pero el primer motivo para que se deniegue una licencia de actividad y con una oficina, por muy bien hecha que la tengas, no puedas funcionar, no puedas tener a personas trabajando allí legalmente, sea que hayas intentado hacer una oficina en un local que no tenga el uso urbanístico compatible con ello. Por lo tanto, en las prospecciones hacemos otro llamamiento a que sea algo que deje de pasarse por alto. Que no por el hecho de que sean adecuaciones de interiorismo están exentas de cumplir con la normativa urbanística. El urbanismo no solamente se refiere a la construcción de obra nueva, no solamente se refiere a las carreteras, a las plazas y a las calles, también se refiere a los usos de los locales. Nos vemos en el próximo episodio.